la inseguridad, los piquetes, lo que genera el malestar de la sociedad y que ni siquiera el propio gobierno ha podido capitalizar las pocas cosas que tenía para demostrar, por ejemplo, la reactivación. La inflación se devora la reactivación, o después de la caída de la pandemia, que el país haya recuperado, pese a la sequía y todo, niveles de empleo, porque los salarios están muy caídos y la pobreza está alta. A esto nos ha llevado insólitamente un gobierno peronista después del macrismo. Por eso, frente a los dos fracasos, el de Macri y el de Alberto, es que aparece esta idea de que, bueno, démosle un cheque en blanco a uno que sea nuevo. Pero un momentito, lo que yo les cuente ahora no va a cambiar su voto, no, si Milei va a ganar en primera vuelta, va a ganar igual. ¿Saben qué? Desde ahora, todas las cosas que yo les cuente acá en GPS las cuento, aunque sea para que queden grabadas, para que después nos digan que no les avisamos, para que no se hagan los desentendidos y después nos digan, che, pero Milei no decía que iba a hacer esto y sin embargo lo hizo, porque además lo raro es que cuando uno escarba un poquito, las cosas están dichas, los personajes están a la orden del día. ¿Y saben qué es lo peor? Lo que más me asombra es el silencio de los que deberían estar hablando y cierran el orto. ¿Dónde están los peronistas que dicen que pusieron ellos cada 24 de marzo? Dicen, no, nosotros pusimos los muertos durante la dictadura. Ninguno quiere hablar de esto. Ninguno se anima a levantar la cabeza y decir, che, ¿de dónde salen estos tipos? Estos militares y promilitares que rodean a Milei. Milei dice, no, bueno, hablen con ellos. No se hace mucho cargo de ellos. ¿Pero de dónde salen? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Quién los puso? Los radicales. Los radicales desesperan por encontrarle, hay un sector, los radicales, algunos de ellos bastante patéticos, que desesperan por pedirle por favor a Milei que los quiera, después que los trató de comunistas, de socialdemócratas, y ahora le piden, imploran a ver si después en algún momento los nombran en algún carguito y buscan puntos en contacto. Los sindicatos, que después dicen que también, que pusieron buena parte de los muertos, lo están mirando a Milei con cariño. Y así, y buena parte de los peronistas que integran las listas de La Libertad Avanza no se hacen cargo de esto. Piensan que bueno, que no, que es una rareza. Pero la gente está. Está Victoria Villarruel. Ahora, esta semana, trascendió que posiblemente el ministro de Defensa y de Seguridad de Milei sea Juan José Gómez Centurión, que fue candidato a presidente, pero se lo vinculó más a la oposición, a la ley de aborto, que a su pasado cara pintada y a su reivindicación de la dictadura. ¿Y saben qué? Milei habla de la casta política, pero el concepto casta en el análisis político argentino primero se acuñó ¿para quiénes? Para los militares. Les recomiendo que lean alguna vez el libro de Jacobo Timerman, un hombre que estuvo preso, ¿sí?, durante la dictadura, que se salvó de milagros. El libro se llama Preso sin nombre, celda sin número. Fue primero en la lista de bestseller del New York Times, se hizo una película y todo. Y ahí Timerman habla claramente de lo que era la casta militar. Tipos que vivían, desde que entraban al colegio militar, vivían rodeados en sus cuarteles, no tenían casi contacto con la población. Y así se iban recomendando unos a otros y manejaron el Estado durante buena parte del siglo XX a través de golpes militares, porque nadie los elegía. Esos fueron la primera casta. Claro, hoy por hoy, 40 años después de democracia, con las cosas que todos padecemos, con la inflación, con la estupidez del barroquismo judicial disfrazado de zafaronismo que suelta a los delincuentes con cualquier pretexto, lo que todos vivimos, nos hemos olvidado del concepto original de casta política en la Argentina, que era ese, el de la casta militar. Pero ¿por qué les hablo de Victoria Villarruel? Uno dice, bueno, está bien, Victoria Villarruel es hija y sobrina de militares que tuvieron algún grado de participación en los años 70 durante la represión. Ustedes escuchaban por ahí, bueno, el padre estuvo en el operativo Independencia en Tucumán, después se hizo famoso porque no quiso jurar sobre la Constitución, lo terminaron echando, no se le probó nunca nada. Al tío, cuando lo acusaron de haber participado del centro clandestino del Vesubio, pero cuando lo iban a procesar no estaba en condiciones de responder. Pero los hijos no tienen por qué cargar el karma de lo que hayan hecho sus viejos. Vamos a centrarnos en la figura de Victoria Villarruel, porque pareciera que nació de un repollo y que el discurso de hoy de Victoria Villarruel, hubo
víctimas del terrorismo, que es verdad, hubo víctimas de la guerrilla, hubo víctimas del ERP, hubo víctimas de los montoneros, pero una de las bases del pacto democrático, de estos 40 años de democracia, es justamente que no hubo dos demonios, sino que lo que hubo fue una cacería. No hubo una guerra civil, sino una represión. No hubo justicia, sobre todo. Por eso, buena parte de lo que pide Villarroel, la falta de justicia para las víctimas del terrorismo guerrillero, fue justamente porque los militares no juzgaron a nadie, no juzgaron a poca gente. No hubo jueces, fiscales, poder contraponer pruebas. No, lo que hubo fue algo que estadísticamente no se dio en ninguna guerra. La mayoría de los muertos desaparecieron y los otros no murieron disparando, sino que murieron por tiros por la espalda. Eso sin contar estas pelotudeces, detalles menores, secuestrar niños, violar embarazadas, todas esas cosas que hizo la dictadura. Entonces, mañana a las 16:30 está convocado en la legislatura un acto de Victoria Villarroel y La Libertad Avanza para reivindicar supuestamente los derechos de las víctimas del terrorismo montonero y del ERP. Los únicos que se dieron cuenta y levantaron un poquito la voz fueron los organismos de derechos humanos, que saben qué hay detrás de esto. ¿Alguien se dio cuenta que esta mujer va a estar en la línea de sucesión presidencial y si Milei gana la presidencia, ella va a ser presidenta? Y no solo Milei, ya dijo acá que va a ser la que va a reivindicar o que va a tener a su cargo las áreas de seguridad, justicia, defensa, con la pequeña paradoja de siempre, ¿no? Para todo lo que sea, todo lo otro en el Estado va a haber recorte con motosierra. Para los militares va a haber un aumento seguramente de presupuesto y de sueldo, porque está su corazoncito. Y todo esto, además, fíjense lo que es el engaño. E insisto, esto no va a cambiar nada. Posiblemente Milei gane porque la sociedad está dispuesta a dar un cheque en blanco. Ya está. Pero hay que decirlo para que alguien se acuerde de que nosotros lo dijimos acá cuando las cosas pasen. Porque todo esto además es en nombre de la libertad. O sea, en nombre de la libertad, porque Milei cierra los actos diciendo vamos a la libertad, carajo. Atrás están los que reivindican a los militares y los que reivindican la dictadura, en nombre de la libertad. A mí por lo menos me parece llamativo, qué sé yo. Pero hay tanta gente que se calla la boca, que cierra el orto, que se hacen los boludos y que esperan a ver si Milei un día los llama para algún carguito, que dan asco, ¿saben?